Vamos a empezar a trabajar la unidad número 2 del tercer año medio del programa EAR Chile. El tema que vamos a trabajar en esta unidad es la Edad Media. Las temáticas que en esta unidad vamos a trabajar son las siguientes. Vamos a ver primero el contexto histórico de la Edad Media, características muy generales relacionadas con el momento preciso dentro de una línea de tiempo en que se ubique este periodo. Luego vamos a ver características de la Edad Media, características políticas, sociales y económicas que dieron vida a toda esta etapa de nuestra historia. Vamos a ver la comparación de mapas medievales y mapas actuales de Europa para ver cómo los primeros reinos existentes en el periodo medieval son los que finalmente le han dado vida a todo lo que son los países actuales de Europa. Vamos a trabajar el cristianismo en la Edad Media y su influencia en el contexto cultural. Para terminar la unidad vamos a ver la importancia que tuvo el Papa durante todo este periodo. En relación al contexto histórico de la Edad Media, será importante señalar lo siguiente. Como tú puedes ver ahí en esa línea de tiempo de Historia Universal, nosotros partimos nuestro trabajo histórico y de nuestras clases con el tema de la prehistoria. Vimos algunas características generales de este periodo, cómo se desarrollaron los primeros homínidos, cómo fueron avanzando, cómo fueron evolucionando. Posteriormente trabajamos con lo que es el periodo de la antigüedad, el mundo greco-latino, el mundo greco-romano. Ahora nos corresponde ver el tema de la Edad Media. Dentro de la Edad Media hay una división ahí que se produce entre alta y baja Edad Media. Nosotros vamos a trabajar desde el siglo V, 476, cuando se producen las invasiones germanas, cuando cae el Imperio Romano de Occidente, hasta el siglo XV, el año 1453. Todo esto después de Cristo, con las invasiones árabes, con la caída del Imperio Romano de Oriente, que es con capital en Constantinopla. Esos siglos son los que vamos a trabajar, del siglo V al siglo XV, para después ya aproximarnos a lo que es la Edad Moderna. Características de la Edad Media. La Edad Media, medievo o medioevo, que pueden ser cualquiera de esas denominaciones, es un periodo histórico de la civilización occidental. Esto quiere decir de la civilización que ha recibido todas las características de la cultura, el idioma, los saberes del mundo greco-latino, del mundo greco-romano, es decir, de Grecia y de Roma. Este periodo que nosotros vamos a trabajar, como ya lo mencionamos, se extiende entre el siglo V y el siglo XV. Su comienzo está situado con un hecho muy particular. Recuerda tú que en la historia existen hechos, procesos y etapas. Entonces, cada una de las etapas de la historia, como en este caso la Edad Media, se hace necesario incorporar al inicio y al término algún hecho característico que le dé vida. Por ese motivo es que los hechos que van a dar inicio en este caso a la Edad Media, o el hecho es la caída del Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano, recuerda tú, se había extendido por todo lo que es el Mediterráneo y gran parte de Europa. Cuando a ese imperio ingresan los pueblos germanos o pueblos bárbaros, lo que hacen es destruir esa unión, ¿no es cierto?, que existía dentro de todo el mar Mediterráneo y se acaba el Imperio Romano. Estamos hablando del año 476 después de Cristo. Ahora, ¿cuándo termina el periodo de la Edad Media? Se pueden dar acá dos hechos para plantear el fin de la Edad Media. Se puede hablar del descubrimiento de América, el año 1492, o también se puede dar como fecha de término el 1453 con la caída del Imperio Bizantino o el Imperio de Constantinopla, con capital en Constantinopla. Normalmente se utiliza con mayor frecuencia el año 1453 porque ahí coincide con lo que es la invención de la imprenta, la Biblia de Gutenberg y con el fin de la Guerra de los 100 años, conflicto bélico
muy importante dentro de Europa que involucró principalmente a Inglaterra y Francia. Pero de igual manera, en ambos años se da que es el siglo XV como la fecha a partir de la cual se da por terminada la Edad Media.